Usted sabía que Pedro y Pablo, líderes de la iglesia de Jerusalén, se discutieron grandemente. Hasta las amistades más fuertes tienen sus malos momentos. En la Biblia no encontramos situaciones de disputas ni peleas, pero hay una que nos llama mucha la atención. Es la que sostuvieron Pablo y Pedro en Antioquía a finales del año 48 antes de Cristo. Pero la pregunta es, ¿qué pasó para que dos grandes líderes de su talla discutieran? ¿Cuál fue el motivo de la discusión? Sobre esto estaremos hablando en este video. Pero antes de empezar, usted que por primera vez quizás mira uno de nuestros videos, suscríbete ahora mismo y presione la campana de notificación para no perder ninguno de nuestros contenidos. Nuestro objetivo en este canal es compartir las palabras de Dios, así que ayúdanos a llegar a los 1000 suscritos, y también creo que este canal será de mucha bendición para tu vida. El principal asunto de Gálatas es el mismo que se debatió y resolvió en Jerusalén. Eso está en Hechos capítulo 15, en el concilio de Jerusalén. Y vemos que en el concilio de Jerusalén se resolvieron varias preguntas. Acerca de la salvación. Y tal asunto implica dos preguntas. ¿Es la fe en Cristo Jesús suficiente para salvación del hombre? Eso fue la primera pregunta levantada en el concilio de Jerusalén. Y la segunda pregunta levantada fue si era necesario seguir obedeciendo las leyes del Antiguo Testamento para alcanzar la salvación. Según algunos estudiosos, la carta de Pablo a los Gálatas fue escrito antes del concilio de Jerusalén. Esto significaría entonces que Gálatas fue la primera carta neotestamentaria escrita por el apóstol Pablo. El propósito de esta carta fue que el apóstol Pablo escuchó que habían falsos maestros que se infiltraban en la iglesia, o sea que eran maestros judíos que inquietaban a los nuevos convertidos de Galacia. Debemos entender que los hermanos que estaban allí en Galacia, la mayoría, o mejor, la gran mayoría, eran nuevos convertidos. Y estos falsos maestros llegaban imponiendo de que era necesario obedecer la ley de Moisés, o sea que seguir la circuncisión y las leyes mosaicas. Eso como requisito necesario para salvación y también para entrar en comunión con la iglesia. Y al oír esto, Pablo empieza a negar enfáticamente la necesidad de cumplir leyes, de guardar la ley de Moisés, sino que la fe en Cristo Jesús es completamente suficiente para la salvación. Quiero decirles que el apóstol Pablo, por predicar que la fe es suficiente para la salvación, muchos de su época lo rechazaron. Muchos lo acusaban de que él no era un verdadero apóstol de Jesucristo y que por eso no tenía una autoridad auténtica. ¿Todo por qué? Porque su mensaje no coincidía con el mensaje que se ministraba en Jerusalén. Cabe resaltar aquí que Jerusalén era la sede central de la iglesia y el líder principal que estaba allí era el apóstol Pedro. En esto podemos ver que desde aquella época ya habían divergencias en la iglesia. O sea que pensamientos diferentes. En Jerusalén, por ejemplo, habían hermanos que pensaban de una manera diferente. Ya el apóstol Pablo, que recibió el llamado a ganar a los gentiles para el Señor, tenía una mentalidad diferente. Y lo que podemos ver estudiando el ministerio del apóstol Pablo, veremos que el Señor realmente le dio un ministerio de poder, un ministerio de transformación. Porque estudiando un poco el ministerio del apóstol Pablo, yo estuve pensando, mis hermanos, que si no fuese el apóstol Pablo, tendríamos una iglesia, o sea que un cristianismo judaico. El apóstol Pablo fue el que consiguió, o sea que logró purificar el cristianismo del judaísmo, que si analizamos bien veremos que el judaísmo estaba profundamente arraigado en los apóstoles, tanto que hubo un conflicto entre Pablo y Pedro. Imagínese usted entrar en discusión con el líder principal de la iglesia, que fue el apóstol Pedro. Pues el apóstol Pablo nos cuenta en su carta a los Gálatas que cuando Pedro vino en Antioquía le resistió cara a cara. El motivo fue que el apóstol Pedro empezó a usar de hipocresía. Mientras él estaba con los gentiles, hablaba con ellos normal, pero cuando venían los judíos, o sea, los de la circuncisión, Pedro se apartaba de los hermanos gentiles. Y la Biblia dice que hasta mismo Bernabé fue arrastrado por su hipocresía. También Pablo afirmó que la actitud de Pedro era de condenar, o sea que su actitud
era tan grave que inclusive lo podía llevar a la condenación. Esto nos indica que la hipocresía no agrada al Señor, y fue justamente en la que cayó Pedro, y también estaba arrastrando Bernabé tras él. Entonces, cuando Pablo vio esto, dijo a Pedro: no seas hipócrita. Ahora imagínense, dos grandes líderes de la iglesia en gran discusión al respecto de un punto tan importante. Por lo que podemos ver, según este pasaje, este problema será completamente resuelto en el capítulo 15 de Hechos, donde va a haber el concilio de Jerusalén, donde iban a tratar de este asunto. Esto, claro, si Gálatas fue escrito antes del concilio de Jerusalén. Bien, esa discusión entre Pablo y Pedro nos deja una gran enseñanza para la iglesia hoy en día. Vemos que el apóstol Pedro aceptó la reprensión del apóstol Pablo, mismo que haya divergencia de pensamientos, pero cuando hay diálogo, cuando hay entendimiento, sí se puede ir adelante, o sea que puede avanzar un ministerio o una obra. Vemos aquí que por más que había divergencia de pensamiento entre los apóstoles, entre los hermanos, ellos pudieron dialogar y entenderse, y de esta manera la iglesia avanzaba. Donde hay entendimiento, donde hay diálogo, mismo que haya divergencia de pensamientos, pero hay entendimiento, hay diálogo, el pueblo de Dios, que es la iglesia, tiene todo a crecer. Si miramos hoy en día, vemos tantas diferencias, o sea que divergencia de pensamientos y tanta falta de diálogo. Cuando hay diálogo, hay entendimiento. Por más que uno piense diferente, el otro respeta su punto de vista. Quiero decirles que todos nosotros pensamos diferentes, no somos iguales. Cuando hay comprensión, cuando hay entendimiento, hay la posibilidad de, mismo que los dos sean divergentes en pensamientos, anden juntos al mismo tiempo. En esto podemos ver que a donde hay diálogo no hay enemigos. Podemos pensar diferente, pero el hecho de que usted piense diferente, eso no significa que usted se convierta en mi enemigo, sino que debo escucharte y respetar tu punto de vista. Cuando hay diálogo, cuando hay comprensión, hay la posibilidad también de que dos anden juntos, mismo que piensen diferentes, mismo que diverjan en pensamientos. Que el Dios Todopoderoso nos llene de su gracia y sabiduría. Si te gustó este video, no olvides de dejar su like, su comentario, apoyando nuestro canal. Que Dios les bendiga.